Ellos lo ponen en una situación muy por encima de otros países de América Latina. Ahora está aquí esta parte que dice que la cantidad de los que se consideran al menos moderadamente vulnerables, que es el 65%, o sea, el 65% se siente moderadamente vulnerable, es en gran medida superior a la cifra de la encuesta en su conjunto, mientras que en el mundo el 46% en promedio tendría una preocupación moderada de vulnerabilidad. Aquí entonces puede haber un exceso de optimismo también, ¿no? 65%, no sé, depende cómo la leas, ¿no? Sí. No sé si es para preocuparse o para alegrarse, en función de la mirada. Se puede mirar de ambos lados, ¿no? De ambos lados, por supuesto. Ahora, este fenómeno se repite en otros países de América Latina, es decir, México lo colocan a la cabeza de América Latina en estos 8 de 11 tipos de fraude, lo colocan después de África como el segundo más alto en materia de fraude y de corrupción y de sobornos. ¿Hay algo parecido en América Latina? Sí, sin duda, Carmen, hay fenómenos muy similares y acá también uno tiene que ser muy claro con estas metodologías de la encuesta, porque posiblemente respondieron más empresarios mexicanos por el nivel que te decía yo de cuáles son las empresas que clasifican a este tipo. Son empresas muy grandes. Son seguramente las más, son Brasil, México, por ahí algunas de Argentina, muy pocas de Colombia, Chile. Entonces, dentro de ese contexto, pues puede haber distorsiones. Para las comparaciones. Venezuela podría ser un ejemplo, que muy seguramente no tiene suficiente encuestado como para que se refleje una percepción, o una percepción no, sino una realidad del empresario frente al fenómeno que se le está preguntando. Bueno, eso es muy importante lo que dices, porque podríamos, en este caso, con estas informaciones, dar por sentado de que en México hay algo atípico, aunque podría haber preocupación sobre eso, pero aquí también es importante que, en todo caso, hablas de la asimetría de las economías, de tal manera que tienes insumos de la encuesta distintos. Exacto, y sobre todo que países como Bolivia seguramente no tienen a ningún empresario que está dando respuestas frente a lo que le está pasando en su país. Entonces aquí estamos mirando a América Latina, hay que mirarlo en el contexto de que los dos países más importantes son Brasil y México, y después siguen economías como la chilena, la argentina y posiblemente la colombiana, y hoy por hoy la peruana, que ya va en crecimiento. Entonces estaríamos como mirándolo dentro de ese contexto. Exacto. Ahora, Ernesto Carrasco, ¿a dónde va todo esto? Kroll organiza esta encuesta global, este informe anual sobre fraude, ¿y luego qué se hace con esto? No, yo lo que creo, lo importante, y Kroll, que es una empresa por su naturaleza investigadora, es que también tiene como unas propuestas de solución, no es una palabra exagerada, de manejo, el tema de manejo del riesgo que hay en los temas de fraude. Y temas pasan como, por ejemplo, si estás identificando una tipología de robos internos muy grandes, ¿qué está pasando con tus controles internos? Hay que fortalecer controles internos. Cuando la problemática va a herramientas tecnológicas, hay que hacer una revisión de cómo se está manejando el tema de la tecnología, los sistemas de información de una empresa. Tenemos que, si hay una situación crítica con la cadena de proveedores o de terceros que son partícipes dentro de la producción de la empresa, ¿qué está pasando con la revisión de ese tipo de proveedores? ¿Sabes con quién estás haciendo negocios? Y lo otro que impacta mucho en el tema de corrupción y que es muy importante es, ¿estás haciendo uso de lo que te impone para algunas industrias como las financieras o como un parámetro de revisión las legislaciones de anticorrupción, antisoborno, como las que hemos mencionado de FCPA y de la ley británica? Entonces yo creo que esos son referentes. Yo lo que creo es que uno no se puede quedar acá sobre el tema sin hacer nada, y los empresarios cada vez están invirtiendo en las economías más fuertes en temas de prevención y detección de fraude. Infortunadamente, y vuelvo al ejemplo de México, los propios empresarios reconocen que no hacen inversiones importantes en materia de prevención, sino más de asegurar sus activos. Entonces, asegurar sus activos, porque si me roban esto, pues ya lo tengo asegurado y voy a tener un retorno, pero no en prácticas de transparencia, de fortalecimiento de controles internos y de aplicación de todo este tipo de legislaciones que ayudan a disminuir los índices de fraudes. Déjame, Ernesto, hacer una pausa y regresamos para seguir revisando contigo, bueno, escuchándote en la revisión de esta encuesta global, de este informe global sobre fraude 2011. La encuesta se hace a 1.200 empresarios de altísimo nivel, digámoslo así. Así es. De los empresarios más importantes del planeta que son consultados por ustedes. Así es. Después de la pausa te pregunto algunas de estas cosas. Gracias.
informe sobre fraude en el mundo. Hay una parte que me parece importante que ustedes identifican. ¿Cuánto cuesta a las empresas? ¿Qué costo, qué impacto tiene a las empresas el tema de los fraudes internos, sobornos, etcétera? Sí, ahí el rango global está como en el 2% del ingreso total que se calcula, es todo lo que recibe una empresa en una semana al año. 2%, más o menos. 2.1%. Uno piensa que es un número no muy significativo, pero cuando es decir, lo pones en contexto de todo lo que es el ingreso anual de una empresa, el 2%, si estamos hablando, por ejemplo, de empresas que están sobre los 500 millones de dólares de ingreso, claro. Eso es bastante. Eso es bastante. Bueno, estamos en la recta final y me detengo en esta parte, en un tema tan difícil de identificar, pero que ustedes aspiran a que haya luces sobre el tema: lavado de dinero en las grandes empresas. ¿Qué resulta de ello? ¿Qué resulta de preguntarle a empresarios en encuestas que se entiende son confidenciales, pero bueno, de un tema de esa naturaleza? Sí, tú haces una muy buena introducción. Es un tema muy difícil que el empresario se sincere frente a esto, porque pues va implícita todo un fenómeno cuando hablamos de lavado, de criminalidad organizada, narcotráfico, terrorismo, etcétera, y sobre el cual pues los empresarios seguramente no se sienten muy cómodos para hablar. Yo tengo una opinión personal que puede discrepar un poco de los números de la encuesta y de los resultados de la encuesta, y es que en el fenómeno de lavado de activos siempre hay una criminalidad oculta muy grande. Infortunadamente las economías tienen inmersas unos capitales oscuros que son muy difíciles de detectar, lo asimilan muy bien, y seguramente en países como México, como Colombia, son países donde con mayor razón, por lo que tenemos fenómenos de criminalidad organizada, se reflejan, o como Rusia, que es uno de los países también que en el contexto europeo es donde está en una situación más crítica. Bueno, sí, por supuesto, y es el gran tema para... No en una encuesta se va a resolver el tema del lavado de dinero, pero bueno, ¿algún indicador da? ¿Algún aroma del tema? Sí, yo creo que este tipo, y también lo podemos decir de un lado positivo, puede ser que estos empresarios que pertenecen a las empresas que ya hemos dicho a cuál va dirigida la encuesta no estén teniendo mayores problemas de lavado de activos, y por eso está dentro del piso de preocupación de los empresarios que fueron encuestados. Bueno, pues ahí está este estudio que se hace año tras año y que se está presentando en este fin de 2011, que te agradezco hayas estado aquí para conversarlo, para estudiarlo, y bueno, me imagino que se puede consultar ya en la página que ustedes tienen. Por supuesto que sí. Entonces, bueno, pues para el que esté interesado en revisar esta encuesta global de fraude 2011, pues ahí está Kroll que lo ofrece, y me imagino que The Economist también en lo suyo. Sí, la unidad investigativa de The Economist. Así es. Bueno, pues Ernesto, gracias por estar en este programa para platicarlo. Hasta la próxima. Carmen, muchas gracias. Gracias, hasta la próxima, y gracias a usted que nos acompañó. Pásela bien. Hasta allá.